Jalance, tierra de leyendas. Un pueblo con un pasado milenario como el nuestro, que fue fundado por los íberos y que fue siendo habitado por romanos, visigodos, árabes y cristianos, no puede sino ser fecundo en historias, algunas de las cuales han devenido en legendarias. Con la excursión sensorial que aquí os proponemos, os invitamos a pasear por los mágicos, majestuosos y sobrecogedores parajes jalancinos, los cuales sirvieron de escenario a los protagonistas de las leyendas publicadas en los volúmenes 1 y 2, así como a las que recoge el volumen 3, pendiente de publicar, de Historias y Leyendas de Jalance. Pues sí, amantes de lo jalancino, si así lo estimáis, en este documental recorreréis, visual y emocionalmente, los montes, bosques, despeñaderos, cañones, cintos, cuevas, barrancos, ríos, puentes. En suma, los tesoros naturales más esplendorosos, conmovedores, misteriosos, imponentes y salvajemente bellos de nuestro término. Y sabréis de sus leyendas. ¿Estáis preparados para sumergiros en las entrañas de la mismísima belleza? ¿Sí? Pues nada. Que lo disfrutéis. El Carbonero y el Maquis, o Infierno en el Paraíso. Mitad de historia, mitad leyenda. Esto del viejo Carbonero y el joven Maquis es un pavoroso sucedido de la posguerra que acaeció allá por el Zacae, en la Loma Picazo, por encima del abrigo de la casilla del viejo, cerquita de la desembocadura en cascada del barranco Capellanes, sobre la entrada de la cueva Don Juan.
misteriosa y antiquísima, la casilla del Viejo queda incrustada y oculta en una amplia oquedad rocosa que se abre en la ladera izquierda del barranco Capellanes. Agazapada en el interior de esa tremenda covacha que la guarda de los meteoros, la casilla del Viejo, abrigada en su pétreo abrigo, ha logrado sobrevivir al implacable y demoledor paso de los siglos. ¿Qué no será obra de moros? Diríase que el tiempo, atrapado entre higueras salvajes y hiedras asesinas, se hubiese congelado en ese recóndito paraje. Además de casilla, fuentecilla, hiedras, higueras, gallinero, pesebre y corral, allí se yergue un horno moruno. En él, el Viejo cocía pan y tortas de gazpachos, horneaba dulces con miel y doraba piezas de caza. Y ese intemporal paraíso, atrapado en ámbar, queda oculto a la curiosidad de las gentes. Rodeado de precipicios, solo una disimulada, retorcida y empinada sendilla te permite acceder a él. El viejo carbonero vivía allí feliz, pero, maldita sea, su bucólica existencia se alteró con la llegada de un maquis, de un joven maquis armado y hambriento que, día sí, día también, se le zampaba la llanta, dejándolo a 2 velas. Intolerable. Eso no podía seguir así. Lo denunciaría a los civiles. ¿A los civiles? Sí, pero ¿cómo? El acemilero jalancino que le suministraba provisiones a cambio de su carbón se opuso tajantemente a convertirse en delator. Entonces, ¿sin guardias civiles por medio? ¿Cómo podría desembarazarse del maquis? Bueno, el viejo tenía arrestos y tenía una maza de picar esparto y una carbonera que podría servir de tumba. Eso es, sí, iría a por él. Y cogió su maza y fue. Pero, ¡ay! Algo salió mal, rematadamente mal. El carbonero y el maquis, o infierno en el paraíso. Pues, allá por el Zacae, aquel mediodía septembrino, para el maquis y para el viejo, se abrió el infierno. El infierno en el paraíso. En el paraíso de la loma del Picazo.
El lobezno del lino. Hace siglos, el Zacae edía a Orín Lobuno. No extrañe pues que fuese allí, en la casa del lino y corraliza del colmenar, junto al barranco de Robles, el que nace en la fuente La Teja, donde tuviera fin esta conmovedora historia de un lobo y un niño. Todo empezó cuando, en el curso de una cacería, una cabecita de lobezno con ojitos lacrimosos asomó por su madriguera. Se le veía confundido. Lino hijo le tendió la mano. Como los ojos azules y tristes del cachorrillo aún no veían, le arrimó el meñique. El lobito lo husmeó y lo lamió. Lino correspondió a su efusividad prendiéndolo por el pescuezo y meciéndolo en su seno. «Me lo quedo, padre, y no se preocupe, que sacaré de él un buen perro». Desde entonces, el muchacho y su lobezno fueron uña y carne y crecieron juntos, inseparables. Los domingos en Jalance, el cachorro, cual si fuese un chiquillo más, jugueteaba con la pandilla del chaval, ocupando el resto de la semana en el Zacae en formarse como perro pastor y en descubrir y perseguir al resto de bichos del monte. Transcurrieron los meses. El lobezno mudó a lobato y a lobo, y siempre sin separarse de Lino. El padre no sabía qué determinación tomar. ¿En verdad constituía un peligro? No lo parecía. No aullaba y a veces hacía intentonas de ladrar. En especial cuando las tinieblas reventaban de aullidos que los de su especie se cruzaban desde el pico La Teja, Juey y Bebeu, hasta la Solana, ya a la otra parte de los cañones del Júcar. Dos eran las rutas de pastoreo que solían alternar. Desde la casa de Lino y la corraliza del colmenar, tiraban hacia las lomas del Largo, Capellanes o Campichuelo, si se dirigían a levante, o bien, si a poniente, hacia el Morajete, Barranco La Carrasca, Loma del Cura y los Caballetes, ya enfrentando el río arriba y, allá abajo, la Cueva del Cujón. Aunque transcurrieron años de fidelidad, en el pueblo seguían advirtiéndoles que el lobo no era de fiar y que acabaría compinchándose con sus congéneres al verse solo en el monte. Como se quedaba del atardecer del sábado al lunes por la mañana. ¡Ja! Fiarse de un lobo. Fíjate tú, que el lobo pierde los dientes, mas no las mientes. Un lunes, el lobo pastor salió a recibirlos con un proceder impropio en él. Siempre tan formalito, altanero y circunspecto, y ahora tenía ganas de jugar. Cabriolaba a lo tonto, meneaba el rabo y movía la cabeza cual si anhelase caricias o gestos de reconocimiento ante la hazaña que parecía querer indicarles que había hecho. Se rieron los linos del tontorrón de su lobo hasta que,
Oh cielos. Se percataron de que su hocico y la carlanca de púas que le guardaba el cuello aparecían empapados de sangre. ¿Y eso? Inmediatamente recelaron de él. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Lobo sarnoso? ¿De quién es esa sangre? ¡Ay, mis ovejas! El padre entró en sospechas, en terribles sospechas. Y ahí fue cuando Lino padre cometió el más fatal error y horror de su vida. Pues quien toma el buey por vaca, a la hora de ordeñar se desengaña. El lobezno de Lino. En fin, esto de los linos y su lobo nos enseña que no hay que precipitarse a juzgar por las apariencias, pues, al cabo, sin cabeza y en el plato, ¿quién sabe si es liebre o gato? Tísica y tísico, amor y miera. Cañada y casa del muerto. Casilla de la tísica, camino del tísico. Hay un territorio del campo con nombres que evocan remotas tragedias, enfermos incurables y febriles infortunios. Y sus selvas de malvas y cipreses parecen impropias de cementerios asilvestrados. Años ha, una huerfanita de 14 años, aquejada por la mortífera y contagiosa tisis pulmonar que se llevara a sus padres, cediendo a las presiones del atemorizado vecindario, abandonó el pueblo y se subió al campo para recluirse en una casilla y vivir en ella lo que Dios quisiere, en la más extrema soledad y abandono. Esbelta y pálida, frágil y grácil, cuando deambulaba por los trigales salpicados de amapolas, con su cabellera rubia ondeando al viento, se la veía tan endeble, tan vulnerable y tan desvalida, que parecía una mariposa dando sus últimos aleteos. Sus violáceas ojeras enmarcaban unos ojos azulísimos que se le comían la cara. A veces, hasta el reflejo de la muerte
puede ser bello. Nikasin había vivido en el Astar hasta que, tras el fallecimiento de sus padres, el propietario lo desalojó para arrendar la finca a otros. ¿Echar a una criatura con apenas 12 o eran 13? Estaba crecidito, pero su carita infantil delataba su corta edad. Sin tener quien lo amparase, el huerfanito tomó la del campo para trabajar de pastorcillo. Y allí supo de la tísica. Y allí la sorprendió una noche rondando la casilla donde él dormía. Y allí se le despertaron raros sentimientos que fatalmente lo empujaban hacia ella. Y allí, tras meses de encuentros fugaces y de intercambios de intensas miradas, aun sabiendo del contagioso mal que la aquejaba, un atardecer, luego de que la tísica le avisase a lo que se exponía, juntó sus labios a los gélidos de ella. La parejita sellaba así un pacto de amor y, quizá, de muerte. Luego de ese beso, ¿qué remedio? ¿Habrían de transitar juntos la senda o el atajo que lleva a la eternidad? Muertos, tisis, tierras coloradas, cipreses, malvas. Como contrapunto al dolor, también en el campo crece la panacea cúralo todo. Me refiero al enebro y a su miera, aceite esencial que se obtiene haciendo exudar a fuego lento sus raíces, tallos y enebrinas. Y, claro, por allí daremos con la mierera de los aroquillas, que noche y día producía gota a gota ese elixir vivificador. Amor y miera contra tisis y muerte. ¿Quiénes vencerán? Dos jovencillos amándose con desesperación entre juegos, besos y risas, pero también entre toses, calenturas y esputos rojos, que combatirán con emplastos tópicos y sahumerios de miera. La miera es vida. La miera ahuyenta los males. La miera es porvenir, esencia vital y promesa de futuro. Bendita sea la miera. En fin, la tísica y el tísico fueron pavorosamente felices. Mucho más que, sin saborear la dulzura de ese primer amor pubescente, hubiesen podido serlo aún cumpliendo 100 años. En verdad, la sobredosis de dicha amorosa que esa tierna parejita recibió fue muy superior a la que en una dilatada existencia comúnmente reciben el resto de los mortales. Sí, viviendo apasionada y febrilmente las noches del campo, el tísico y la tísica fueron tan inmensamente dichosos que no se hubiesen cambiado por ningún sano. Tísica y tísico, amor y miera. Esta leyenda muestra que hay amores que matan y, sobre todo, que hay amores por los que,
para vivirlos, merece la pena morir. Juanito Argente y los lobos. Hace miles tiempos, en las noches de los montes jalancinos, reinaba un solo amo y señor, el lobo. Quedando el día con su buena luz para que el hombre con trabuco y mastines impusiese su jerarquía. Pero era en la cerrada oscuridad montuna, cuando los aullidos lobunos te recordaban que, a poco que te descuidaras, tú, los tuyos y tus animales, no erais para ellos más que simple comida. En esas noches de diciembre y enero, en tanto la campaña de la oliva te obligaba a transitar a deshora por el monte, cuando no a pasar las noches en él, con los escarchones y los nevazos difuminando los caminos y sembrando hambres, las fieras se descaraban y, entre nieblas matinales y tinieblas nocturnas, merodeaban por los alrededores de las más aisladas casillas montunas, por ver si pillaban algún bicho, siquiera fuese de dos patas. Y sí, fue en uno de esos anocheceres decembrinos, cuando Juanito Argente bajaba por la senda de Alcola, con su mula cargada de sacos de oliva, atento a donde pisaba, y oyendo el canto del chorro de una fuente en su pilón, Juanito marchaba senda abajo tirando del ramal. Y todo fue bien hasta que, tras rebrincar espantada, la caballería dio un mal paso y, maldita sea, cayó de bruces junto a la fuente, aplastada bajo la carga olivarera. Y Juanito, ¿qué hacer si no? Hubo de descargarla para que se pudiese levantar, y estaba en ello cuando sintió a sus espaldas el latigazo de un escalofrío. Algún bicharraco había cruzado tras él. Igual se trataba de la alimaña que había asustado a su mula. ¿Sería un tejón?
¿Una zorra, quizá? Porque no iba a ser un... No, cielo santo, que no fuese uno de esos monstruos con colmillos. De pronto, otra sombra que surgió de unos romeros saltó sobre la cada vez más espantada mula que, patas al viento, coceaba al aire con desespero. Y, casi a la vez, una silueta peluda se le refregó a él por los corvejones. Atacado de nervios, se irguió, saltó, vociferó y golpeó a ciegas el suelo con 2 támaras. Su mula, fuera de sí, relinchaba enloquecida y coceaba al viento. Fue entonces cuando Juanito reparó en el círculo de carbunclos encendidos que lo tenían rodeado. ¡Virgen Santisma! ¡Y cuantismo lobo! En fin, para conmemorar en lo venidero la tragedia que allí, esa noche decembrina, sufrirá la mula en sus carnes y Juanito en sus pelos, el pueblo bautizará el dramático escenario de los hechos con el nombre de Argente. Esa es la causa de que hoy, siglos después, esa fuente y ese barranco, más la loma contigua, y la casilla y el corral que en ella se levantan, reciban aún el nombre de Argente. Juanito Argente y los lobos. Relinchos y aullidos, tizones y tinieblas, colmillos y estrellas, muerte y supervivencia. Una historia horripilantemente real, con visos legendarios. El tesoro de la cueva de los 3 Don Juanes. Al ser expulsados de su jalance, muchos moriscos jalancinos se escondieron en la cueva Charcollos, laberíntico espacio lleno de charcos y hoyos, en uno de los cuales, según la tradición, ocultaron sus más valiosas posesiones tras unas banderolas de calcita que, con el tiempo, acabarán por soldarse entre sí, conformando un cofre estalagmítico con corazón de oro morisco. La carta que el virrey de Valencia dirige a Felipe III lo deja claro,
En lo que toca al baile de Cofrentes, he enviado orden a don Juan de Córdoba para que no baje de aquella montaña hasta que no haya acabado de sacar a los que se han quedado escondidos en cuevas. Ese don Juan de Córdoba, el primero de nuestros 3 don Juanes, era el maese de campo del tercio de Lombardía. Don Juan contestó al virrey: «Los soldados han traído más de 160 moros y moras, grandes y pequeños, que los han sacado de partes donde no los podía meter su Mahoma. Y sácalos la hambre y buena diligencia de los soldados. Y me dicen que habrá muerto cosa de 20 moros, que no los podían alcanzar sino a arcabuzazos y mosquetazos. Han hallado cuevas tapiadas a cal y canto, y con solo un agujero por donde les daban de comer, y otras han hallado llenas de bastimentos». ¿Y quiénes eran los otros 2 don Juanes? El segundo era don Juan Vergara, arrendatario de las rentas señoriales del valle. Su avaricia rapiñadora, según los moriscos, había sido la causante de que miles de ellos se hubiesen echado al monte. El tercero era don Juan Pacheco, cabo de la caballería y hermano del virrey. Don Juan Pacheco se valía de la movilidad que le proporcionaban los jinetes, llevando la vanguardia, para presentarse el primerito donde más le convenía, que era donde más botín morisco pensaba hallar. Apenas fue sometida a la cueva Charcollos, cuentan que los representantes de don Juan de Córdoba, de don Juan Pacheco y de don Juan Vergara entablaron agria disputa entre las hiedras milenarias y rocas desgajadas de su espectacular entrada, porfiando por adueñarse del botín, si bien aquel alijo de alhajas y monedas, oculto en una cavidad sellada con banderolas de calcita, por más que porfiaron en su búsqueda, no lo lograron hallar. «La cueva es de don Juan de Córdoba, y los despojos en ella hallados a él pertenecen», alegaban los de infantería. «La cueva es de don Juan, pero de don Juan Pacheco, que sus tropas la rindieron, y suyo, pues, es el botín», replicaban los de a caballo. «La cueva es de don Juan, sí, mas ese don Juan se apellida Vergara, mi señor, y suyos son los bienes que albergar pudiere», argumentaban los sirvientes del arrendatario. Solo en un punto concordaban todos: la cueva era de don Juan. Pero, ¿es cierto lo del tesoro? Pues sí. Desde antes de que los osos cavernarios y los neandertales la habitaran legándonos la riqueza de sus múltiples huellas, la cueva don Juan contiene, al menos, otro tesoro valiosísimo. ¿Otro tesoro en la cueva don Juan? Sin duda. Para comprobarlo, basta con extasiarse ante su geológica belleza catedralicia y su delirante magnitud. El tesoro de la cueva de los 3 don Juanes. Además de los arqueológicos y de que también pudiese albergar otro de oro morisco, su mayor tesoro por todos reconocido es que ella misma lo es en sí.
¿La vieja pelá o la bruja pelá? Entre el barranco La Peña y el del Carche, en las estribaciones de la Sierra Alcola, dando vista a un jalance que se difumina en la lejanía, nos encontramos con el inquietante barranco de la vieja pelá y con el no menos amenazador cinto de la vieja pelá. Torturado paraje al cual se accede por el tortuoso camino de la vieja pelá. Aquello fue territorio de lobos, bandoleros, espectros y alimañas, donde lo más fantástico, como milenarias pinturas rupestres, tenía y tiene allí su asiento, y donde, aún hoy, las personas con sensibilidad intuyen la presencia de algo turbador. Diríase que nuestros antepasados lo hubiesen considerado maldito, hechizado, anatemizado por algún maleficio. Pocas ruinas de corrales y pocos ribazos de olvidados bancales verás por allí. Quizá por eso, una mujer hizo de él su tierra prometida. Os hablo de la vieja pelá. ¿Ermitaña o bruja? ¿Curandera o hechicera? ¿Huraña o proscrita? Quien quiera que fuese, la vieja pelá dejó profunda huella en la tenebrosa época de plagas, pestilencias, hielos y oscuridad que le tocó vivir y, como reflejo, en la toponimia de un buen trozo del término de Jalance, quizá del menos transitado, más indómito y misterioso. La leyenda que sigue explica por qué. Cuando los niños la tomaron con la vieja pelá, las gentes repararon en aquella mujer que había recalado en unos parajes dejados de la mano de Dios y modelados por la del diablo. Y le fueron achacando los casos de peste que se daban por el pueblo, y se desataron las habladurías, que si convivía con murciélagos, búhos, ratas y víboras, que si estaba más pelá que el rabo del demonio. Bien, sí, estaba calvísima. ¿Y qué? Eso no era señal inequívoca de estar poseída por el diablo. ¿O sí? Pero, ¿qué había provocado que los niños se ensañasen con ella? ¿Por los insultos que les escupió su plisada boquita? Pues no, sino por lo que descubrieron de ella. ¿Y qué vieron que tanto los aterró? Pues nada menos y nada más que dientes. 2 palas arriba y 2 colmillos abajo, 2 incisivos largos y torcidos, y 2 caninos ganchudos y jabalinos. Y hacía 2 días no tenía ninguno. Entonces, ¿crecer dientes a esa velocidad? ¿La vieja era bruja? Luego del revuelo que se armó con lo de su endentecer y desdentar a voluntad, las puertas del pueblo quedaron selladas para ella, abocándola así a las hambres. La inanición la rondaría hasta que... Era una bruja, ¿no? Pues aún debía dar gracias. ¿Para qué estaba el fuego purificador de la hoguera?
arrepentidos por el trato que hasta el fin dispensaron a la pobrecilla, así descubrieron la verdad. Los jalancinos nombraron vieja pelá al paraje, a los cintos y al camino por el que ella transitaba con toquilla, garrota y cestillo, para venir a mendigar y a ofrecer remedios curativos al supersticioso pueblo de entonces. Y, aún hoy, más de 3 siglos después de los sucesos que recoge esta leyenda, como la vieja pelá, se sigue conociendo a esa parte del término. La vieja pelá o la bruja pelá. Hoy es un territorio que... Vamos, adelante. El que no lo crea que se atreva a visitarlo. Continúa siendo tan enigmático, recóndito, indómito y bestialmente bello, cual era en aquel nigérrimo y tétrico entonces. La ballena del retorno, o la ballena del júcar. Del júcar, sí. Del cordón umbilical de la madre naturaleza que, siglo tras siglo, ha venido amamantando a Jalance, saciando la sed de sus naturales y proporcionándoles alimento. Río arriba, Albolota, Peña María, El Soto, La Erjua, Alara, La Rinconailla, Alcarroya, Búcar, Alguacil, sin el júcar y sus hijuelos Cautabán y Regajillo, esto sería un baldío secarral en el que no hubiese logrado medrar Jalance. Como hijos del júcar que somos, hemos de reconocer lo vital que ha sido y es para nosotros. Mas, ¿que fuera ballenero? Si es un río. Entonces, ¿cómo pudo una ballena surcar sus aguas? ¿El mayor de los cetáceos por un río? ¿Y en agua dulce? Sonaba imposible, pero no para el tío Castañas, así llamado por lo gordas que las cogía al excederse con tintorros y aguardientes. Una vez entró en la taberna voceando que había visto un tiburón en la zaica Albolota. Si bien, unos regaores señalaron que lo que él había tenido por tiburón era el lomo de una nutria que iba cazando ranas y culebras. Y eso del tiburón en Albolota quedó en nada cuando, aquella tarde, se acercó a la orilla del río a ver si había cangrejos en los reteles o si se los había zampado alguna nutria tiburonera. Pues sí, fue entonces cuando el tío Castañas sufrió un pasmo al ver nadando en el retorno lo que se le antojó aleta dorsal de un bicharraco acuático de dimensiones impropias en ríos. Solo su parte emergida alcanzaría los 3 metros. Y vete tú a saber lo que me diría la sumergida.
Aquello nutria no era, ni barbo, ni culebro, ni una caballería que se hubiese ahogado. ¿De qué animalucho estaríamos hablando? Tan desajerado. Solo podía ser aquel que se manducó al bíblico Jonás, del que les habló el cura en el sermón. ¿Cómo pijos dijo que se llamaba? Ah, sí. Ballena. Eso es. Dijo que se llamaba Ballena. Alarmado, cruzó lo suyo de la Rinconailla y tomó el camino de su vía que lo llevaría a Jalance. ¡Una ballena en el río! ¡Y qué peligro para los regantes y los nadadores! ¡Hay que joerse! ¡Toa una señora ballena en la Rinconailla! Y Jonases no, pero Juanes, Juanitos, Juaniquetes y Juaniquetillos había muchísimos en Jalance. Y todos estaban en peligro. Cruzó las principales calles del pueblo pegando voces. ¡Una ballena! ¡Una ballena en el retorno! ¿Habían oído bien? ¿Una ballena? Un monstruo así jamás había sido visto en el pueblo. ¿Cómo perderse tal prodigio? Por eso todos, Juanes, Juanitos, Juaniquetes y Juaniquetillos inclusos, cogieron horcas y hoces y pegaron para la Rinconailla entonando cánticos guerreros. Y menuda frita. Como la carne del bicho ese es comestible, pronto colmaría todas las orzas del pueblo. ¿Pa' qué engordar gorrinos habiendo ballenas en el retorno? Al poco, cientos de jalancinos se fueron apostando por las orillas del río, donde, para pasmo general, que incluso llegaron a ocultarse tras unos cañares por temor a acabar como Jonás, contemplaron alelados el poderoso lomo con aleta que nadaba en el Júcar. La ballena del retorno. Pero es que, ¿una ballena en el retorno? Bueno, paciencia. Aunque en la leyenda se aclara todo, ballena y muy ballena fue para el tío Castañas. Para el tío Castañas, sí. Y por muy gordas que las cogiera. Si él lo dijo. El salsipués. Así se denominaba a un camino de herradura que, serpenteando ladera arriba, te permitía subir desde el Regajillo hasta el Campichuelo. Pues bien,
De esa abrupta y olvidada vía se abren unos agujeros en el terreno que, cual si las entrañas terrestres respirasen, exhalan un aire húmedo que se nos antoja tibio en invierno y fresquito en verano. Por eso, cuando nevaba, escarchaba o helaba, los transeúntes hacían allí un alto para usar esas tráqueas terráqueas o respiraderos térmicos como calientamanos natural. Mas no será por una metedura de mano, sino por una metedura de pata, por lo que don José Linares Agulló, por entonces médico de Jalance, acabará por bautizar al mencionado camino. La tradición cuenta que, en tanto era perseguido por los carlistas del sanguinario Palillos, don José se despistó e incurrió en una metedura de pata que bien pudo costarle la pelleja. Vayamos a los hechos. Últimos de agosto de 1839. Amanece. Antorchas, gritos y disparos reventando el silencio. La sanguinaria partida del carlista Palillos se está abatiendo sobre Jalance. Sálvese quien pueda y como pueda. Esa fue la consigna que cundió como la pólvora por el amodorrado pueblo cuando las campanas tocaron a rebato. ¡Al monte! ¡Al monte! Unos huyeron por el camino El Reino o por el de la Vieja Pelá. No pocos cortaron por las ramblillas y sendas de los vallejos. Y los tres últimos en hacerlo, que fueron el cura, el alcalde y el médico, sintiendo ya en sus cogotes el aliento de sus perseguidores, pegaron para la pina cuesta que debiera llevarlos al campichuelo. ¡Rápido! ¡Rápido! Estaban siendo perseguidos. Mantener las distancias era su única posibilidad. Corrían cuesta arriba con los carlistas detrás. Corrían y corrían cuando don José se asomó al precipicio para ver si la ventaja que les sacaban acrecía o decrecía. Se arrimó al abismo y ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El suelo se le tragó una pierna. Unos dicen que fue en uno de esos agujeros por donde respira la madre tierra. Otros, que en la grieta sin fondo que corta el borde rocoso de la ceja. El caso fue que el pobre de don José quedó inmovilizado con una zanca hundida hasta más allá del corvejón. Hasta la horcajaura, añadiría yo. En tanto los carlistas se les venían encima. ¡Demonios con el médico este! Pues el cura y yo nos estamos yendo, le pudo soltar el alcalde. Así que, tú, sal si pues. Eso, hijo mío, yo te bendigo y tú, sal si pues. Sal si pues. Sal si pues. Le fue repitiendo el cura, sotanas remangadas y bonete en mano, corriendo cuesta arriba como alma que lleva el diablo. Y los sal si pues del cura y del alcalde acabaron siendo repetidos por el eco. Sal si pues, sal si pues, allá por el Cinto Pedro. La tradición no recoge lo que le acaecería al desventurado don José cuando fue atrapado por la facción. Y nada dice de las risitas, burlas, escupitajos y demás vejaciones que debió sufrir al ser pillado allí, despatarrado, con una pata hundida en el suelo y la masculinidad de su horcajaura hecha tortilla en la roca. Ea, poneos en su lugar.
salsipués. En fin, por mucho que nos duela, más le dolería a él. Así fue como esa metedura de pata hasta la ingle de don José acabó por motejar el camino del Campichuelo, con el guasón nombrecito de Salsipués. La cueva de los Coscorrones. La historia de un tesoro en el castillo nació en el norte marroquí y llegó aquí, al pueblo, en el verano de 1860. Uno de los jalancinos participantes en la guerra que enfrentó a España con el sultanato vino con el cuento: un tesoro en el castillo. Eso era lo que un anciano moro llamado Ali Huey, como la muela del Campichuelo, le había confesado al enterarse de que estaba ante un jalancino. Lo juraría ante el Papa. El moro no, el jalancino. Aunque Huey tenía pintas de no haber bajado nunca de sus cerrotes ni para mear, afirmaba ser descendiente de los moriscos jalancinos expulsados. Según él, en un recodo de un pasadizo descendente que iba desde el interior del castillo hasta la ladera oeste del monte, sus antepasados dejaron enterrado un tesoro de alhajas, doblones y doblillas, envuelto en piel de cabra. Pero, de ser verdad, ¿cómo buscarlo si, por los recientes levantamientos carlistas, el castillo permanecía guarnicionado? Hubo que esperar hasta el fin del siglo para que, conclusas las guerras y con la fortaleza abandonada, los críos, tirando de pico y pala, pudieran iniciar la búsqueda del tesoro. Y así nació la cueva de los Coscorrones. Sin embargo, el accidente que en 1908 se llevó la vida de dos hermanitos de 5 y 7 años, Aquilinita y Miguelín, obligó a cerrar la primera cueva de los Coscorrones. Y clausurada siguió hasta que, allá por la mitad de los 20, nuevas noticias llegaron del norte de África. Las trajo Ángel Lacuesta, el Bomba, un soldadito que venía de combatir contra los rifeños. El Bomba traía un mensaje de un morito que se le presentó como paisano. ¿Acaso ese morito no juraba ser descendiente de los moriscos jalancinos? Y le habló de que su familia
disponía de un pergamino con un croquis del Castillo de Jalance, dibujo que recogía el trayecto de un túnel con la ubicación donde fuera enterrado. Un tesoro, y acabó por mostrarle el pergamino. Sorprendente era que a él, precisamente a él, al Bomba, un moro, considerándole paisa, le hablase del tesoro de la cueva de los Coscorrones que él, sí, él, el Bomba, tanto había acrecentado de niño hasta aquel fatídico día tormentoso en el que, con él presente, se derrumbó parte de la covacha, aplastando a los hermanitos Aquilinita y Miguelín García Valero, que en ella se guarecían. Las noticias que trajo el Bomba reverdecieron lo del tesoro, provocando que la chavalería jalancina retomara la perforación de galerías. Y volvieron los coscorrones, los chichones y las desgracias. Corrían los 40 cuando la cueva de los Coscorrones, al fin, llegó a cruzar por debajo de la muralla, para asomar unos metros después por la parte oeste de la ladera. La cueva de los Coscorrones. Cuando el consistorio optó por cegarla de nuevo, los chavales de los años 50 y 60 nombraron así a una covacha pétrea, apenas una grieta espaciosa que se abría al oeste, entre el exterior del muro y la roca, no resignándose así a perder esa topera misteriosa que podría llevarles a dar con la piel de toro o de cabra que escondía. Y esconde. ¿Quién lo duda? Oro moro. El oro moro que, siglos ha, en gélida y neblinosa madrugada decembrina, desesperados jalancinos hubieron de dejar tras de sí, al ser desterrados de su pueblo. El volcán del Monegre. Generación tras generación se nos ha venido contando la milonga esa de que el Monegre es un volcán. Un volcán dormido. Sí, bueno, su carácter agrio, su pelaje negruzco. Mont Negre o Monte Negro. Y sus casi verticales y superpuestos losares que semejan coladas lábicas, pudieran hacernos sospechar que estuviésemos ante un volcán latente.
Eso es lo que se nos ha venido diciendo. Pero no. Los geólogos no han dudado nunca de la composición y origen de sus rocas, que en ningún caso es magmático. La ciencia enseña que lo componen bancos calizos ennegrecidos. Por tanto, eso de que el Monegre sea un volcán dormilón que aún sigue acechando a Jalance y que, cuando menos lo esperemos, pudiera erupcionar socarrando y sepultando al pueblo bajo flujos piroclásticos, por mucho que aún hoy lo venga sosteniendo la tradición local, hay que relegarlo a lo mitológico. En suma, el Monegre, que nos guarda con su negro manto de los vientos del norte, es parte integral, sólida y estable de nuestro pueblo. Pues sí, si el castillo, útero donde se engendró la jalancinidad, es signo de vida, el Cerro Monegre, por más que vista de luto, en modo alguno lo es de muerte. Ni siquiera Sixto Navarro Cuéllar, aquel niño que se despeñó por su insondable vertiente norte, tuvo un final trágico. Fue nuestro mágico y protector Monegre quien lo salvó. ¿Y a qué se debe ese obstinado error de considerarlo fiero volcán? ¿Cómo y cuándo nació el mito? ¿Acaso sus ariscas pintas fueron suficientes para atribuirle un corazón de fuego? ¿O fueron sus renegridos losares los que se confundieron con coladas lábicas estratificadas? ¿Qué tropelía protagonizó antaño? ¿O qué traumático acontecimiento tuvo en él lugar para que quedase catalogado como volcán en la memoria colectiva de la jalancinidad? Ah, algo ocurrió en él. Sí, algo inexplicable. Algo que aún hoy cuesta mucho creer, ni entender, ni interpretar. Algo traumatúrgico que, de someterlo a la ciencia y a la racionalidad, solo podría ser posible si ese cerro tuviese origen volcánico. Y no lo tiene en absoluto. Aquello insólito que acaeció en su cima una nochecita de San Juan y que dejó alucinada a la población, por más que desde aquel lejanísimo entonces la ciencia haya avanzado una barbaridad, aún hoy continúa siendo inexplicable, extraño y sobrenatural. El volcán del Monegre. Por los lances bélicos que durante las guerras de la independencia y carlistas acaecieron en las atalayas y apostaderos de sus laderas, por los eventos extraordinarios, como el de Sixto, por lo que los jalancinos en él han jugado, vivido y amado, el Monegre, nuestro bien amado y protector Cerro Monegre, ha sido, es y será la montaña mágica de Jalance. El Cerro Monegre. Vistoso y con vistas. Palco privilegiado donde se mira. Y desde donde se puede mirar y admirar Jalance.
Jalance, tierra de leyendas. Contemplándolo y escuchándolo con los sentidos y paladeándolo con el alma, Jalance es un pueblo con historia y con historias. Un pueblo asentado entre parajes de una belleza natural, subyugante y sobrecogedora, que se impregnan de episodios, heroicos o trágicos, protagonizados por las gentes jalancinas del ayer, joyas de la naturaleza, domesticadas o salvajes que, merced al tinte histórico y literario que las humaniza, adquieren tintes mitológicos, legendarios. Sí, sin duda, por tradición, por historia y por encanto, por su escandaloso encanto, Jalance, nuestro Jalance, donde la naturaleza exhibe sus encantos sin pudor y con furor, es tierra, en parte inexplorada, de tesoros prehistóricos e ibéricos, romanos y moriscos, zoológicos y botánicos, geológicos y paisajísticos. Y también es, visto con los ojos del corazón, tierra de leyendas de un pueblo de leyenda.